Bueno, acá estamos en un nuevo podcast de los temas de la literatura. Alberto Tricarico les habla junto a Gabriel Landoni y vamos a retomar lo prometido en el podcast anterior, que es hablar un poco de tradición y vanguardia. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás, Alberto? Bueno, tradición y vanguardia. Tema que ha preocupado, creo yo, desde siempre al arte, así que no es un pensamiento posmoderno. Nosotros nos referíamos en el anterior programa a la modernidad como fenómeno disruptivo, rupturista, de toda racionalidad, de toda profundidad, digamos, y en realidad habría que referirse a la posmodernidad, a la crisis de la modernidad, porque etimológicamente la modernidad de algún modo fue la racionalidad, fue la profundización, la idea del progreso permanente, de la racionalidad, de la profundidad del arte. Lo que lo puso en crisis fue la crisis de la modernidad. No sabemos muy bien qué es la posmodernidad. Pero ¿no crees que, perdón que te interrumpa, ¿no crees que esa modernidad que vos ves de alguna manera positiva y que yo, siguiendo a Baudelaire, lo veo como algo negativo por esta cosa dispersa y discontinua, no fueron más que palabras todas estas cuestiones de la racionalidad que se volvió racionalismo, el progreso que el mundo no sé cuánto ha progresado? Es decir, no fue más una cáscara, más allá que hoy por ahí es peor en algunos aspectos, ¿no? Que extrañamos lo que pasaba hace 50 años. No fueron, digamos, la revolución industrial para acá, no fueron más que, digamos, el capitalismo en un punto, mientras pudo, no fue siempre salvaje. A ver, yo quisiera ser justo, es muy difícil hacer un juicio anacrónico, no tenemos ni siquiera a lo mejor la perspectiva todavía. A un ministro chino le preguntaban hace unos cuantos años qué opinaba de la Revolución Francesa, y él decía, estamos muy cerca todavía para ser objetivos, ¿no? Es decir, yo no lo sé, vos sabés que yo soy crítico de la Revolución Francesa y de la modernidad, pero yo creo, para tratar de ser justo, por lo menos en mi humilde opinión, que no es que ha sido una cáscara, sino una promesa incumplida, o una serie de promesas incumplidas. No creo que aquellos que pensaron la modernidad como el movimiento de la Ilustración se hayan mentido voluntariamente a sí mismos. Tal vez se equivocaron. Tal vez pretendieron aquello que no fueron capaces de lograr, tal vez fracasaron, tal vez... Yo pienso en esto, es decir, todas estas promesas de la modernidad, progreso permanente, justicia, sociedades más justas, más vivibles, racionalidad en los vínculos, democracia, todo esto en el siglo XX, en 2 guerras mundiales, fascismo, nazismo, Auschwitz, Hiroshima, ¿no? Bueno, se cayó en pedazos. Claro, lo que pasa es que también hay dos elementos, uno a favor y otro en contra, desde mi perspectiva, de lo que vos decís. Yo creo que en lo social había un intento de buenas intenciones, pero en el carácter trascendente del hombre me parece que había, no sé si una mala intención, pero una intención de desviar, de racionalizar demasiado, de personalizar demasiado, de individualizar demasiado. Creo que el individualismo, tal como lo conocemos por error o omisión, nace en ese momento y tiene que ver con esta división que decía Marechal de la persona, ¿no? Que es cuerpo y alma a la vez. Y nos concentramos demasiado en el cuerpo. Por esto viene desde Descartes, pero me parece que el iluminismo tuvo ese error, más allá de los errores sin querer, o los errores no forzados, o los errores por culpa de los que no cumplieron después esas promesas, partió de una idea de apartarnos de la trascendencia que nos está costando muy caro. Probablemente, bueno, Descartes es el primer hombre moderno, la duda hiperbólica, universal y necesaria que él plantea. Es el pasaje, no es otra cosa que el reflejo del pasaje del teocentrismo al antropocentrismo renacentista, que da origen a la modernidad. Sí. Ahora, probablemente uno desde una posición, el creyente, una posición dogmática o religiosa, ahí comenzaron todos los males, y probablemente ya han comenzado. Ahora, yo no creo que la modernidad se haya planteado esta eliminación de Dios, o no eliminación de Dios, pero este pasaje del teocentrismo al antropocentrismo livianamente, porque el Renacimiento y luego lo que fue la modernidad
en el lugar de Dios puso al hombre con mayúscula, al hombre que aún desde ciertas tendencias teológicas contemporáneas podría de algún modo conciliar con una idea de trascendencia, ese Dios mimetizado en cada uno de nosotros. El problema es que la posmodernidad perdió al hombre también y no quedó nada en su lugar. Es decir, la modernidad de algún modo eliminó a Dios con el menor costo posible, en ese lugar puso al hombre como objetivo, como destino, como horizonte. De todas maneras, el antropocentrismo renacentista y el iluminismo, 200 años de diferencia, 200 y pico años de diferencia, me parece que en el caso del iluminismo hay como un apriete de acelerador con respecto al tema. Bueno, digamos, propio de la evolución, no respecto entiendo, a lo religioso, sí, pero sí. aparte otra cosa, yo disiento, porque a mí me parece que porque yo no me refiero a lo estrictamente religioso ni mucho menos dogmático, sino al carácter de trascendencia, al carácter de, que esto que vos decís el hombre con mayúscula, pero bueno, de Descartes para acá, no tenemos este problema de la duda respecto a lo misterioso, pero es como correr el misterio, es como correr el velo, es como correr todas aquellas cosas que no vemos, no tocamos, no pesamos, no miden, de a poquito, digamos. Hay como... porque el carácter trascendente del hombre, el carácter metafísico, creo que la modernidad hizo prevalecer, inclusive en los ideales de los iluministas del siglo XVIII, un carácter físico por el metafísico, cuando siempre fue al revés en la historia de la humanidad, desde los griegos para acá, inclusive antes quizá, pero en Occidente por lo menos, y me parece que eso era lo que sostenía a ese hombre con mayúsculas. Porque aún en el Renacimiento me parece que eso seguía funcionando de esa manera. Y se apretó el acelerador en ese sentido, y me parece que, si bien después vino lo que vino, de Napoleón para acá, toda una sucesión de hechos que no se correspondían con alguna de esas promesas, me parece que también se habilitó a eso. Qué sé yo lo mido por resultados también. Es decir, si hoy estuviésemos en un mundo ordenado, jerárquico, tradicional, religioso, pacífico, ordenado, socialmente justo y todo eso, yo diría, bueno, sí, aquellos ideales que se propusieron para llegar acá, pero la verdad es que, no sé, por ahí lo mido muy resultadistamente, porque miro lo que soy y digo, bueno, algo mal hicimos hace 10 años, hace 50 o hace 200. Perdón la interrupción. No cabe duda, y yo, pues sabés que coincido con vos en que creo que más que a la modernidad, a uno de sus productos, digamos, se lo podemos adjudicar a estas corrientes materialistas, o a esta idea materialista de la historia, o esta filosofía materialista, o a las corrientes materialistas, que olvidan una dimensión fundamental del ser humano, que es la dimensión metafísica. Yo en esto coincido con vos. Ahora, no sé si es justamente producto solo de la modernidad. Yo creo que, a ver, en todo caso, la especie evoluciona, mal o bien, y esto no significa eso está claro. que esta evolución sea solo en un sentido, digamos, puede haber marchas y contramarchas. Nosotros vemos nada más que el fotograma, no vemos el film completo, y claro, es cierto, todo sujeto es un sujeto histórico. El historiador no ve la procesión desde la colina, claro, va caminando en la procesión. Claro. No sé si no tenemos todavía tal vez la perspectiva. Ahora, yo coincido en esto, se ha olvidado una dimensión del ser humano que es su dimensión metafísica, pero la han retomado pensadores del siglo XX, como Heidegger, que condenan la ratio en esta supremacía que ha tomado en la modernidad, la razón como la única garantía de conocimiento, y Heidegger dice puntualmente en qué significa pensar. La ratio no piensa, el verdadero pensamiento está más cerca de la intuición y de la revelación. Claro. Y eso que Heidegger no era un religioso ortodoxo, él no creía en la transustancialización, pero iba por una capilla y se persignaba, y con algún amigo le decía, ¿pero por qué se persigna si usted no cree en la transustancialización, en esa estatua? Bueno, porque durante 2000 años todos depositaron la fe, acá algo hay, digamos. Claro. ¿No? Entonces, bueno, habría un camino que trascendía de alguna manera esta racionalidad y esta concepción absolutamente materialista del ser humano y de la historia, digamos. Y entonces yo creo que aún en la modernidad convivieron ambos aspectos. Es decir, el idealismo nunca nos abandonó, digo como corriente filosófica de pensamiento, y siempre subsistió a la par del materialismo. Probablemente podemos adjudicarle a esta
concepción materialista del ser humano, este error de perspectiva y aún adjudicándole sus buenas intenciones, digamos, ¿no? Porque yo todo esto era una introducción para llegar al tema de vanguardia y tradición, claro. Nosotros no me quería. No nos queremos alejar mucho de esto. Ahora, esta discusión estaba presente aún en lo que nosotros ya consideramos tradición y fue vanguardia en su momento. Hay un movimiento dialéctico en este sentido de tesis, afirmación, negación, antítesis y síntesis como superación. Definamos más o menos tradición y vanguardia conceptualmente para el oyente. En realidad, el problema fundamentalmente se dio en el siglo XX. Las vanguardias históricas, Miguel Ángel Buonarroti fue un vanguardista que acuñó el manierismo dentro de su propia vida, saliendo de la caja renacentista, de lo que se llamó el corsé del Renacimiento. La escalera laurenciana, que de pronto con escalones que se derraman, que se derriten, bueno, naves de la escalera que no llevan a ninguna parte, no es que se había vuelto loco, estaba planteando un equilibrio inestable, bueno, el Quijote, el primer antihéroe, digamos, ¿no? También es una obra manierista, pero esa vanguardia no renegaba de la tradición, asumía la tradición como el paso previo necesario. Yo creo que el problema del siglo XX, fundamentalmente de la vanguardia del siglo XX, que negaron la tradición, aún para ser vanguardistas. Es decir, Vitruvio, el padre de la arquitectura en la Roma antigua, creó venustas, belleza, firmitas, firmeza, utilitas, utilidad, como las grandes tres variables de la arquitectura. Bueno, y eso acompañó a Occidente y a Oriente, si se quiere, durante 2000 años. Nadie ponía en duda que la arquitectura tenía que tener belleza, firmeza, porque eso no se cayera, y utilidad. Claro. Hoy, el siglo XX dice que Vitruvio se equivocó. Entonces, 2000 años de arquitectura del Partenón están mal. Bueno, ese es el problema. Es decir, lo dicen grandes vanguardistas en la pintura como Bacon, grandes vanguardistas en la literatura como Milan Kundera. Dice, mi herencia es la herencia de Cervantes, dice Kundera. Claro. Y es un vanguardista. Y Francis Bacon dice, mi herencia es la herencia de Tiziano. Y es un vanguardista. El problema es cuando pretendemos que nacimos de un repollo, que empezamos ayer y que no le debemos nada a Shakespeare o que no le debemos nada a Quevedo si escribimos poesía. No. Por supuesto que no tenemos que escribir, no podemos. En principio es muy difícil encontrar quién escriba como Shakespeare o como Quevedo hoy, pero así lo encontráramos y así lo hubiera, que lo debe haber por allí en algún sótano, no va a tratar de emular o de copiar a Shakespeare o a Quevedo, porque por supuesto que el arte da testimonio de su tiempo, y nuestro tiempo no es el tiempo ni de Shakespeare, ni de Quevedo, ni del siglo XVII. Pero no podemos renegar de ese origen, y hacer lo mismo que los maestros no es hacer lo mismo, es hacer algo distinto, pero respetando o asumiendo, más que respetando, pues es una palabra a lo mejor un poco rígida que puede ser malentendida, asumiendo nuestra herencia, nuestra deuda, con Cervantes, con Shakespeare, en la literatura y en cualquiera de las artes. Es como en términos personales asumir la sangre, el apellido, la familia. No sos tu padre, pero no viniste de un repollo, viniste de tu padre. Sí, sí. Y tenés cosas de tu padre aunque no quieras o aunque no las veas. Claro. Y aún para oponerte a él y para trascenderlo hay un mito psicoanalítico que es el parricidio original, que es decir, bueno, que es trascender al padre, que por supuesto no es matarlo, sino trascender al padre, bueno, para ser uno mismo. Hermann Hesse decía, para volver a la literatura, todo aquel que quiere nacer debe romper un mundo, como el pollito rompe la cáscara del huevo que lo alberga. Claro. Y sale un mundo que no es la comodidad de la célula esa del huevo, pero o del útero en la madre, y tiene que arreglársela. Y ser sí mismo, que no es poca cosa ese proceso de individuación, no de individualismo, de individuación como religarse con uno mismo, reencontrarse y tratar de ser un sujeto autónomo y buscar como horizonte la libertad. Pero de algún lugar venimos. No, es que creo que precisamente el pensamiento más coherente de esto que estamos hablando, que vos estás diciendo, es que ese religarse con uno mismo es religarse con la tradición. Porque uno se va, digamos, uno se encuentra en tanto... Perdón. Uno se encuentra en tanto que encuentra quién es. Digamos, serás lo que deba ser o no serás nada. Digamos. No es que uno tiene un abanico de cosas donde puede elegir, no voy a ser como... voy a ser budista zen mañana. Claro. Bueno, esta discontinuidad moderna o posmoderna de la que hablábamos
tanto al comienzo de la charla de hoy como en el podcast anterior, creo que tiene que ver con eso y que justamente no nos lleva a la individuación, nos lleva al individualismo. Porque el individualismo es eso, es separarnos. Que es el ismo. Claro. El ismo, la pobreza, la pauperización, claro. En todo caso, diríamos, la banalización de ese proceso de religarse con uno mismo. Sí, claro. sí, y en definitiva no es religarse, porque No. en definitiva termina como, no, esto es todo mérito mío, esto lo construí yo. O perderse confundido en lo que nos introyectan desde afuera, claro. para ser funcionales, claro. hacer un animal de recua con carga y con rumbo ajenos, dice claro. Lugones textualmente. Tal cual, digamos, tal ¿no? cual. Este es el problema, sí, porque sí. Kierkegaard, la fórmula de la libertad es libre aquel que es el que tiene que ser. Claro. No aquel que sale, viste, como qué sé yo, como un payaso a correr por la calle a ver con qué me identifico primero, ¿no? Claro. O qué me introyectaron desde afuera y creo que es mi deseo. No, aparte de seguir, digamos, o atendemos a nuestra tradición, digamos, o aceptamos de dónde venimos, o vamos a terminar aceptando de dónde viene otro. Seguro. No es que vamos a crear una nueva historia. O no vamos a llegar a ningún lado. O no vamos a llegar a ningún lado. Ese es el problema. Bueno, vamos un poco al texto que trajiste. Yo quería, a lo mejor, no sé si estamos en tiempo de ir redondeando con esto, pero Dale. Justamente Alfonso Reyes, exégeta, vale la pena hacer una breve intro sobre quién es, exégeta mexicano, gran intelectual que ha escrito sobre todo sobre la literatura española del siglo XX y aún de los siglos previos. Ya a principios del siglo XX, en los años 10 o 15 del siglo XX, se cuestionaba esto o se preocupaba por esto, y con un breve párrafo de un capítulo de su libro La experiencia literaria, que recomendamos además porque es un libro muy iluminador, un capítulo sobre la poesía, Jacob o idea de la poesía, comienza con una cita del Génesis: y quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que el alba subía. Has peleado con Dios y con el hombre y has vencido. Esta cita del Evangelio, de la Biblia, del Génesis, capítulo 33, 24-28, en realidad obviamente es más extensa y trata de la lucha consigo mismo, es decir, el ser humano que de algún modo lucha consigo mismo para reencontrarse y que en todo caso en la ruptura encuentra sus raíces. Romper para transgredir en la vanguardia artística nunca es ignorar la tradición. Lo único que conseguimos si ignoramos la tradición es empobrecernos. La ruptura o la transgresión no puede ser jamás sinónimo de la ignorancia. Parte del conocimiento de la tradición para trascenderla. Tenemos que saber dibujar. Tenemos que saber dibujar y después romper la línea. Después volvernos manieristas. Por supuesto, claro, saber cómo se construye, cómo se diseña una escalera coherente para derretirla después. Tal. O Duncan, la gran iniciadora de la danza moderna, hizo varios años de barra y bailó con tutú y con punta y después, bueno, se descalzó y rompió. Pero, claro, no es que uno viene de la calle y bueno, esto pasa en música, pasa en el cine. En todo. Bien. Prescindir, dice, cito textualmente Alfonso Reyes, de la tradición prosódica, habla de la poesía, puntualmente, pero esto es perfectamente... se puede extender a todas las artes. Es artísticamente tan legítimo como obligarse a ella. El arte opera siempre como un juego que se da a sí mismo sus leyes, que se pone sus obstáculos para después irlos venciendo. El candor, la ingenuidad, imagina que por prescindir de las formas prosódicas, de la tradición, hay derecho a prescindir de toda norma. Y al contrario, la provocación de estrofa y rima ayudan al poeta como las andaderas al niño. Y el soltar las andaderas significa haber alcanzado el paso adulto. Seguro y exacto en su equilibrio, haber conquistado otra ley, la más imperiosa, la más difícil, la que no se ve ni se palpa. El que abandona la tradición prosódica, la cual muchas veces hasta consiente ciertas libertades, en cuanto a la estricta línea espiritual del poema, contrae compromisos todavía más severos y camina como por una vereda de aire abierta entre abismos. Va por la cuerda y sin balancín. A sus pies no hay red que lo recoja. Es decir, romper nunca significa ignorar y nunca significa vale todo. No, porque estamos atrás de un orden. Significa haber conquistado otra ley. Claro. Entonces, es decir, el dodecafonismo en la música,
los grandes movimientos rupturistas en serio, el impresionismo que lo fue, aún el surrealismo, que pretendía renegar de la razón, incorporar lo onírico al arte, tuvo maestros que tenían una técnica clásica, es decir, que provenían de una tradición, cuya herencia era la de Tiziano, no la del compañero que estaba al lado. El compañero que estaba al lado rompía con él, investigaba con él, hacía punta con él. Picasso hace 2 líneas con su famosa paloma, pero tuvo la tapa azul, la tapa rosa. A los 12 años dibujaba como Rafael, ¿no? Claro. Decía Sí, él. sí. Y después rompió. Bueno, entonces, digo para hablar de los artistas paradigmáticos. Borges fue dadaísta. Claro. En algún momento de su vida. Después abandonó eso porque le parecía que era un camino cerrado, digamos. Pero este me parece que es el punto. Vale la tradición, vale la vanguardia, pero la vanguardia siempre se apoya en la tradición para trascenderla. Ignorar la tradición, creer que fue una idea muy característica de algunas vanguardias del siglo XX, que todo lo que lo precedía se había equivocado. Claro. Me parece que fue el error que por lo menos acá desde nuestra humilde posición criticamos. Bueno, ahora tenemos que cerrar por la hora. Podríamos hablar un poco de Borges como ejemplo de esto, de tradición y vanguardia simultáneamente en el próximo podcast. Me quedo con esto del final, con 2 cosas. Primero que siendo vanguardia o no, el arte se trata de crear un orden o de apuntar al orden o de escaparse del caos. Había una definición de arte, no me acuerdo ahora de quién, que es aquello que lucha contra el azar y contra la arbitrariedad, digamos, ¿no? Con lo cual, por más que uno quiera romper, lo que tiene que hacer es construir simultáneamente. Y por otro lado, esta idea de que salirse de la tradición es caminar en el abismo, como dice Reyes. Entonces, digamos, uno está menos arropado. Y lo que te arropa es precisamente los restos de tradición que te quedan o los conocimientos de tradición. Bueno, Gabriel, te agradezco mucho, nos fuimos de tiempo. Vamos a hablar un poco más de este tema en el próximo podcast y seguimos poniéndolo como ejemplo a Borges, que lo queremos tanto y lo conocemos tanto. Gracias. Gracias a vos.